Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Arzamendia, soy profesor de electricidad en dos escuelas de adultos de la ciudad de Posadas, soy técnico electromecánico nacional y estamos dando clases de electricidad a las que denominamos electricidad para principiantes, y vamos hoy a hablar sobre la tensión, la intensidad y la resistencia. Esos tres elementos son los que se conjugan en lo que nosotros habíamos hablado la clase anterior, que era la ley de Ohm. En el año 1800 aproximadamente, un científico italiano de nombre Giuseppe Volta había inventado la primera pila voltaica. Imagínense ustedes, en el año 1800, esa pila era de grandes dimensiones. Hoy no entraría en nuestros controles remotos, pero fue uno de los primeros que empezó a experimentar en cómo iba a construir la pila y cómo empezaba a ver cómo se podía conservar la electricidad. Entonces, en honor a esa persona, a ese científico, es que la Comisión Electrotécnica Mundial lo nombró a esta medida, a la tensión eléctrica, en su nombre, que sería voltios, sería la unidad de medida de la tensión. Vamos a ver en el pizarrón este pequeño ejemplo de cómo puede funcionar la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la fuerza que empuja a los electrones que circulan por nuestro circuito eléctrico. Si nosotros pudiéramos hacer un símil con un tanque de agua y tuberías de agua, diríamos que si nosotros tenemos este tanque de agua elevado a una determinada altura, de ahí tenemos una tubería de agua y la presión de agua que termina saliendo de este tanque. ¿Qué sería la tensión eléctrica? Sería la altura a la que está el tanque. Si nosotros dijéramos, a mayor altura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber mayor presión de agua. Entonces, a mayor tensión eléctrica, ¿qué vamos a tener? Mayor intensidad de corriente. Entonces, la altura, para nuestro esquema, la altura sería similar a la tensión eléctrica, donde a mayor altura va a haber mayor presión de agua, a mayor tensión va a haber mayor intensidad de corriente. Bueno, sigamos. Entonces, la tensión eléctrica se representa con la letra E mayúscula y se mide en voltios, que se representa con la V corta. La tensión eléctrica se la puede dividir en tres partes: baja tensión, media tensión o alta tensión. La baja tensión es la tensión cuando nosotros decimos que es menor a 1000 voltios. Imagínense ustedes que en nuestras viviendas en la República Argentina nosotros estamos trabajando con 220 voltios. En otros países, Colombia, México, Estados Unidos, países de Europa, se trabaja con 110 voltios. La corriente trifásica se mide en la Argentina con 380 voltios y en otros países pueden ser 200, 240, 280 voltios. La media tensión es la tensión superior a 1000 voltios e inferior a 36.000 voltios. Es una tensión que se utiliza para transportar solamente desde una usina, desde un punto donde se produce la corriente eléctrica, como puede ser un embalse hidroeléctrico, hasta una usina en una ciudad, donde ahí después se transforma para que pueda ser utilizada en las viviendas. Ahí estamos hablando, puede ser entre 1000 y 36.000 voltios. Y la tensión, alta tensión, es cuando supera los 36.000 voltios y puede llegar hasta 66.000 voltios. La tensión se mide con un instrumento que se llama voltímetro y se conecta en paralelo, porque la tensión es la diferencia que hay entre dos puntos de un circuito. Entonces, se va a conectar en paralelo el voltímetro y se va a medir, ¿no es cierto?, dijimos, en voltios.
Recién estuvimos hablando sobre lo que es la tensión eléctrica, ahora vamos a continuar charlando de lo que es la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica es el flujo de electrones que circulan por nuestro circuito. ¿Qué nosotros habíamos dicho en los videos anteriores? Que era la electricidad, era el flujo de electrones que están bajo control. Entonces, la intensidad se mide en amperes, en A, y se representa con la letra I. La intensidad va a ser el flujo de electrones que están circulando por nuestro circuito eléctrico, por un conductor o por un artefacto. El nombre de ampere, que es la unidad de medida de la intensidad, se lo debemos a un científico francés que también vivió allá por el año 1800, de nombre André-Marie Ampère, y él trabajó con lo que tiene que ver con la teoría del electromagnetismo. Es muy importante conocer la intensidad de corriente que va a circular por nuestro circuito, porque de acuerdo a la intensidad que circula, nosotros también vamos a saber qué medida va a tener nuestro conductor. Les doy un ejemplo. Para 32 amperes se estima un conductor de 6 milímetros. Para 25 amperes nosotros estimamos un conductor de 4 milímetros. Para 16 amperes estamos estimando un conductor de 2,5 milímetros, que es el conductor que más utilizamos en las instalaciones eléctricas, el de 2,5. Para todo lo que es el cableado de una vivienda vamos a utilizar generalmente 2,5 milímetros de diámetro en los conductores. Bueno, para finalizar con este video vamos a hablar de lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se representa con la letra R mayúscula y la unidad de medida es el ohmio, que se representa con la letra omega. La resistencia eléctrica es todo lo que produce resistencia al paso de la corriente eléctrica. Si nosotros tenemos un conductor que sus dimensiones es muy fino, ese conductor va a producir resistencia y se va a recalentar. Cuando el conductor es un poquito más grueso, sus dimensiones, su diámetro es más grueso, va a tener, la corriente va a poder circular libremente y no va a producir resistencia eléctrica. Otras veces, otra forma de resistencia que producen los conductores también es en el largo. En un trayecto largo también se produce resistencia eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos un trayecto muy largo, ese conductor va a producir una resistencia y en el extremo, digamos, cuando llegue, va a llegar con menos tensión de la que salió. Entonces, por eso es, a ver, supongamos, tenemos una represa hidroeléctrica que está a 200 kilómetros de la ciudad. Cuando sale la corriente de la represa hidroeléctrica, se transporta por los conductores, en ese trayecto va a producirse una resistencia y no va a llegar toda la tensión que salió de la represa. Por eso es que en las ciudades existen las estaciones transformadoras que van a transformar para después llegar con esa tensión óptima a las viviendas. La resistencia se mide en ohms, que debe su nombre, dijimos, a George Simon Ohms, que era un matemático y físico alemán, que fue el que planteó la ley de Ohm. Entonces se le concedió el honor, ¿no es cierto?, a esta unidad de medida de llamarla Ohm. Entonces, para finalizar, haciendo un poquito redondeando, tenemos resistencia, tensión e intensidad. La tensión eléctrica es la fuerza que hace que se muevan los electrones que circulan por un conductor. La intensidad es la cantidad de electrones que circulan por ese electrón en un determinado tiempo. La tensión vamos a medirla en voltios
y la intensidad vamos a medirla en amperes. Y la resistencia es todo lo que se opone a ese movimiento de electrones. Para finalizar, la resistencia. Dijimos que puede ser porque el conductor es más fino, que eso va a producir una resistencia determinada, o porque el conductor es muy largo. También existen elementos que son resistivos, que son lo que nosotros vamos a utilizar en una ducha eléctrica o en un calefón de cuarzo o en una estufa, digamos. O en una plancha también puede ser. Muchos elementos que producen calor están hechos con resistencia. Entonces, esa resistencia que va a producir un trabajo que es el calor. Bueno, sin más, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido estos tres elementos. Un abrazo para todos.